Ya. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio Política y Poder. La disculpa del caso por la demora, problemas técnicos como siempre ocurren, pero aquí vamos y aquí estamos tal como lo prometimos. En esta ocasión con un gran profesional, me refiero al doctor Edgardo Mangiari. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además ostenta pues una maestría y estudios de doctorado, nada más y nada menos que la Universidad Complutense de Madrid. Para mí es un verdadero honor. El doctor Edgardo Mangiari ha desempeñado como profesor universitario tanto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se ha desempeñado como profesor de varias universidades del Perú y naturalmente también él ha trabajado en varias instituciones como es el Congreso de la República del Perú. Actualmente se desempeña en el sector privado y como director ejecutivo del Instituto de Ciudadanía, Democracia y Economía. Quisiera primero que todo agradecerle, doctor, por hacerme el honor de participar de este programa Política y Poder. Este es un espacio en donde queremos y está pensado para personas como usted, personas que tienen una buena y larga trayectoria profesional, pero que a veces no siempre se les ve en los grandes medios de comunicación por problemas y por situaciones que ya muchos intuimos y conocemos. Para mí es un honor, doctor, y muchas gracias por venir a este programa. Bienvenido. Buenas noches, saludos. Gracias a ti, Norman. Bien. Quedo a la espera de tus preguntas. Bien, estimado doctor, la idea en este espacio es conversar respecto a la crisis política que el Perú atraviesa. Creo que el diagnóstico muchas veces ya se conoce. Sabemos que el Perú en los últimos años atraviesa y enfrenta una de las peores crisis políticas de los últimos tiempos, pero sabemos también que la historia y el devenir republicano del Perú siempre ha tenido crisis políticas y que no es la única, sino que también ya tenemos precedente en otras circunstancias. ¿Qué nos comenta al respecto de su experiencia profesional, estimado doctor? ¿Y qué perspectivas y cómo es que usted ve y analiza esta situación? Bien, el Perú es un país de crisis políticas recurrentes a lo largo de su historia republicana. Eso se debe fundamentalmente al hecho de que no hemos podido diseñar aún un sistema político capaz de superar estas crisis. La crisis es un fenómeno recurrente en los sistemas políticos de todo el mundo, pero es más aguda las crisis cuando se dan en países como el nuestro, en el cual no hay un sistema político acorde con nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un país que después de casi 180 años de historia republicana empieza a descentralizarse. Y lo hemos hecho mal, ¿no? Hemos repartido el poder político en las regiones, junto con capacidades económicas, administrativas y de todo tipo, hasta legislativas, pero sin haber creado una base, una infraestructura capaz de ejecutar esas políticas de desarrollo. Tampoco hemos creado un sistema de partidos adecuado, ¿no? Y eso a veces pienso que no es casual. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que es transversal también, que es la corrupción, ¿no? En el libro de Alfonso Quirós, que es el Ministerio de la Corrupción, que debe ser un libro de lectura obligatoria desde colegios hasta las universidades, se ve que el fenómeno transversal de la República Peruana es el fenómeno de la corrupción, que es un fenómeno que condiciona el conjunto del sistema político. De tal manera que hoy día lo que estamos viendo es una exacerbación, un fenómeno ya de larga data. Y nos parece más grave simplemente porque ahora hay más fuentes de información que había antes, pero es un tema recurrente. Entonces, tenemos que atacar la raíz del problema para tener un sistema político adecuado y que estas crisis las solvente. Y eso pasa por un diseño institucional adecuado a nuestra realidad. Por ejemplo, el Perú es un país republicano, presidencialista, pero sin embargo nos hemos brindado constituciones de corte semiparlamentario o de parlamentarismo atenuado, ¿no? Porque le hemos dado demasiados roles al Parlamento o al Congreso en detrimento del Ejecutivo. De tal manera que estas crisis en el fondo es un entrampamiento entre las principales instituciones políticas de este país, que son el Congreso y el Ejecutivo. ¿Y eso por qué? Porque se ha creado la idea errónea en buena parte de nuestra clase política de que el Congreso es el primer poder del Estado, y no es así. Los Congresos son el primer poder del Estado en los países donde hay sistemas parlamentarios, y el Perú no tiene sistema parlamentario. Entonces yo creo que ese diseño institucional, ese diseño del sistema político es el causante de estas crisis. También el tema de los actores, ¿no? De que son actores políticos mediocres, ¿no? Organizaciones políticas que no son tales, sino que son clubes electorales que se presentan solamente para las campañas y después no hacen vida política. Pero eso también es un fenómeno recurrente a nivel internacional.
¿Por qué? Porque la política se está convirtiendo cada vez más en un apéndice de la economía. Entonces, la mirada que tenemos que hacer es una mirada más de largo plazo, más de carácter estructural que coyuntural. Ya, esa sería la primera aproximación que haría este fenómeno. Excelente. O sea, en su entender, evidentemente, el diseño institucional importa mucho en la forma como se desenvuelve y reproduce ciertas capacidades o ciertos liderazgos a lo largo del tiempo. Evidentemente, también yo coincido con usted en que la idoneidad en la calidad de los actores políticos es un factor muy importante para poder robustecer en todo caso el sistema, ¿no? Y que en todo caso las soluciones que siempre se han ensayado han sido soluciones muy epidérmicas, ¿no? Que no han ido a la base del asunto. En este caso, evidentemente, usted ha mencionado pues las relaciones ejecutivo-legislativo como relaciones poco amicales en todo caso o no complementarias, que es lo que debería ser, ¿no? En este caso, ¿por dónde podríamos empezar en todo caso si queremos pensar en idear y diseñar un diseño institucional que vaya más acorde con las necesidades actuales y un diseño institucional que priorice en todo caso nuevos actores políticos que refresquen a la política, pero al mismo tiempo que puedan darle mayor impulso al tema económico, que creo que en los últimos años sobre todo ya se está sintiendo también coyunturalmente el tema económico, ¿no? Bueno, las reformas deben ser varias en diversos campos. Por ejemplo, en el campo de los partidos políticos, tenemos que crear partidos que sean instituciones. Ello supone un fuerte nivel de fiscalización respecto de ellos. Por ejemplo, desde que salió el financiamiento de la OMP hasta el 2016 se van a gastar 77 millones de soles en estos partidos y no sabemos qué están haciendo con ese dinero. Lo más probable es que los estén, hablar de claro, lo estén robando, estén dedicando actividades que no signifiquen el fortalecimiento de su partido, sino básicamente el pago de prebendas. Por ejemplo, el señor Redimí Cerrón, siendo un perseguido por la justicia, hasta hace poco cobraba 12.500 soles mensuales, solamente por ser presidente de Perú Libre, y no sabemos qué hacía con ese dinero o si hacía algo en favor de la institucionalización de su partido. Segundo, estimado doctor, en este punto, si me permite ser incisivo, sí, me gustaría un poco más, si puede hilvanar un poco más, cómo es que un partido se vuelve más institucional. ¿A qué nos referimos de manera puntual, sobre todo para aquellos que nos escuchan y quieren conocer un poco más de este tema? ¿A qué específicamente, cuáles son las características, cómo se visualiza un partido institucionalizado? Los partidos políticos modernos deben ser básicamente reflejos de realidades a las cuales quieren gobernar. En ese sentido, lo que se tiene que hacer es crear una clase política que represente a sectores sociales muy concretos. Por ejemplo, un diseño institucional debería partir por la configuración de partidos que representen a sectores sociales, económicos, empresariales, académicos muy específicos. Por ejemplo, debería permitirse que los sindicatos sean parte de los partidos o parte de ellos, ¿no? Que los gremios empresariales también hagan vida partidaria abierta, porque de hecho lo hacen, lo que pasa es que lo hacen de manera subrepticia. Y eso es un error de base, porque si hubiese una participación más abierta de los diversos colectivos sociales, de la sociedad civil en su conjunto, los partidos, esto tendría más vida, porque representaría a sectores sociales en concreto, o intereses regionales. Por ejemplo, en el Perú necesitamos partidos con representación social. Si no la tienen, pues simplemente deben desaparecer. En lugar de darles dinero para que lo gasten de manera libérrima, generalmente en prácticas corruptas, debe haber un sistema que los fiscalice, que debe ser la OMP, obviamente, a través de una especie de veeduría o de procuraduría, que verifique que los partidos efectivamente están haciendo vida política y están activando sectores sociales. Pero si no se hace eso, no va a poder cambiar el sistema de partidos. En las democracias avanzadas, los partidos reciben apoyo del sector público. También el sector privado pues, está muy reglamentado, pero el estado de seguimiento de qué hacen con ese dinero, en qué se gasta y cómo está repercutiendo esos fondos públicos, que son dinero de nosotros, en la institucionalización de los partidos y en crear canales de representación social. Correcto. Existe, doctor, yo coincido con ello y diría lo siguiente. En el Perú, por ejemplo, creo que ambos hemos trabajado un tiempo en el Congreso de la República y hemos visto cómo es que las bancadas, los partidos llegan con un número específico de congresistas, entran al Parlamento, pero luego se terminan construyendo diversas bancadas y varios terminan convirtiéndose en tránsfugas, como se diría en términos más conocidos. Este tema, por ejemplo, no ayuda, creo, a la institucionalización de los partidos y esto refleja un defecto en el diseño institucional de cómo está la normativa en cuanto al funcionamiento del Congreso de la República.
¿Qué diría al respecto? Miren, por ejemplo, acá hay que ser claro. Si queremos fortalecer el sistema partidario, debemos penalizar el transfugismo. Es decir, un representante llega al Congreso representando un partido y a un programa y a una propuesta política. De tal manera que si sale del partido, sale del Congreso, pierde la curul, porque la gente le vota, cuando marca una votación, marca un símbolo de un partido, no marca a la persona. Evidentemente la persona puede tener cierto arrastre social, mediático, pero lo fundamental es que esa persona representa a un partido. En consecuencia, de toda persona que salga de una bancada parlamentaria tiene que perder la curul. Es la única forma de institucionalizar los partidos. Segundo, los partidos a su vez tienen que ser fiscalizados desde afuera. No solamente desde el punto de vista administrativo, financiero, sino también desde el punto de vista propositivo. Es decir, un partido no puede llegar al gobierno con un ideario político simplemente, como hizo Perú Libre, que era un mamotreto de diario político, sin ninguna sola medida de política económica, de política educativa, ni de política de salud, ni de ningún tipo de políticas. Es decir, los partidos tenemos que también profesionalizarnos en ese sentido. Es decir, que esas propuestas políticas que ellos hagan para sus regiones, distritos, o para el país sean fiscalizadas y aprobadas por entidades académicas del más alto nivel, si es preciso que sean internacionales, y que esos programas políticos sean vinculantes, es decir, que cuando lleguen al poder, llámese local, regional o nacional, estén obligados a aplicar las políticas que aparecen en sus programas de gobierno y no hacer otra cosa distinta a la que propusieron a la gente, porque eso es estafar a la gente, eso es estafa política. La razón por la cual la gente está desafecta a los partidos de estadios justamente por eso, entre otros aspectos. Primero, porque no son profesionales. Segundo, porque hacen propuestas vagas. Y tercero, porque tienen un pésimo nivel de eficacia a nivel de ejercicio gubernamental, que nos lleva también a otra reforma, que los gobernantes no pueden elegir a dedo a todos los miembros, a la alta plana del sector público. Es decir, las gerencias municipales, regionales y nacionales o las direcciones nacionales de los ministerios tienen que provenir de personal calificado seleccionado previamente, para que no pongan a sus amigotes o amiguitas en esos cargos, sino gente que esté capacitada. ¿Y cómo se hace eso? A través de servir. El servir debería ser la gran fuente de gerentes públicos a nivel nacional, regional y local. De tal manera que cuando un alcalde, un gobernador o un ministro llegue a una cuota de poder, escoja gerentes de servir, que a su vez será fiscalizado por entidades del sector social como las universidades. Las escuelas de gestión pública del país tienen muy buen nivel y están en plena capacidad de poder hacer esa labor. Esas serían las reformas que podríamos comenzar a hacer para empezar a cambiar la realidad política de este país. Regresando un poco a la base acá, que bien ha diseñado usted, le propongo lo siguiente, que creo que actualmente, por ejemplo, los planes de gobierno que cada partido presenta no son objetados en nada, sino que cualquier cosa que uno ponga en el plan de gobierno, el papel lo aguanta todo y simplemente no existe una comisión revisora que sea... Así es. Que se encargue de revisar al mínimo el detalle y las probabilidades de éxito de esos planes de gobierno. Y es por eso, creo yo, que debería en todo caso también, no sé si coincide conmigo, debería haber una comisión muy especializada, ya sea en la OMP o en el Jurado Nacional de Elecciones, que se encargue de verificar si efectivamente esos programas no atentan también contra la democracia. Si vemos, por ejemplo, en algunos programas de la elección última, habían propuestas políticas que iban totalmente en contra de la democracia y abonaban a la terrible crisis política que el Perú tuvo en los 80s con el terrorismo y básicamente permitían que partidos con ideologías extremas puedan ingresar a la oferta electoral. Eso a mí me parece que es un tema que se debe regular, doctor, y digo por eso porque por ejemplo en Alemania, yo recuerdo, en Alemania está proscrito cualquier mención o cualquier partido que pueda intentar plantear o redescubrir o alentar las ideas nazistas que se tuvo y que le trajo terribles consecuencias al mundo entero y a Alemania en particular. Y es por eso, ¿coincidiría usted que esto también sería una medida útil que se debe hacer para poder garantizar que los planes de gobierno puedan ser mucho más serios, que luego que llega al poder los planes de gobierno no sean simplemente un mero requisito más que cumplir, sino que sean instrumentos que delineen la política y delimiten un poco y den el derrotero hacia dónde vamos a ir como país en los 5 años de gobierno que le tocaría gobernar? Sí, mire, si usted analiza las diferencias básicas entre los países desarrollados y los que no lo somos,
porque estamos en desarrollo, para decirlo eufemísticamente, es eso justamente. La gente le vota a partidos que saben lo que van a hacer, que proponen lo que van a hacer y que lo cumplen, ¿no? Y que no andan cambiando el programa de gobierno como quien cambie de saco. El carácter no vinculante de los planes de gobierno es lo que es parte de la crisis política, porque llega con propuestas políticas pero inacabadas, o que se queda solo en el diagnóstico pero no una propuesta de política específica. De tal manera que debe ser causal de vacancia, hasta presidencial, la no observancia del programa político, del programa de gobierno con que se ha llevado. Acá existe una diferenciación de carácter académico. No confundamos programa político con plan de gobierno. El programa político es lo que se va a hacer, es el qué se va a hacer. Y el plan de gobierno es el cómo se va a hacer aquello que se propone al comienzo. De tal manera que los partidos tienen que tener esas dos cosas. Tienen que tener programa político y plan de gobierno. Y esos documentos tienen que ser vinculantes. Tienen que haber sido aprobados por entidades académicas del primer nivel que tenemos en todo el país, perfectamente capacitados, están los colegios profesionales y las universidades, solo para mencionar dos instituciones. Y si llegan al gobierno, están obligados a cumplir con ese plan de gobierno. Y el incumplimiento del plan de gobierno debería ser causal de vacancia, hasta presidencial. Esa también es una forma, disculpa que Córdoba, de espantar de la política a los improvisados. Aquellos que no han dirigido, pero ni un kiosco de periódicos, con respeto a los vendedores de periódicos, ¿no? Eso no pueden llegar al gobierno. Y no pueden llegar a agrupaciones que no tengan siquiera un mínimo de idea de qué hacer con un distrito, una provincia, una región o el país, ¿no? Que es lo que ha pasado. El drama de este país es que ha llegado a las más altas instancias de gobierno local y nacional gente absolutamente improvisada y sin ni idea de qué hacer con su respectiva provincia, distrito, región o el país. Coincido plenamente en ello, doctor. Y creo que otra reforma que podría plantearse, no sé cómo lo ve usted este tema, es la idea de que los partidos políticos sean responsables cuando llevan gente con un récord criminal fuerte, ¿no? O personas que tienen serias imputaciones por delitos contra la administración pública o contra cualquier tipo de delito que es considerado criminal en el país. Creo que ahí hay una tarea grande también, porque de acuerdo a la información que se tiene, en las últimas elecciones más de 1,000 candidatos a diversos estamentos del Estado tenían procesos serios y avanzados en curso, ¿no? Creo que ahí hay un tema que no se está haciendo ni se está trabajando adecuadamente, ¿no? O ¿cuál sería su visión al respecto? Porque es demasiado obvio que una persona, por ejemplo, como el gobernador de Ayacucho, por ejemplo, que tiene más de 40 y tantos procesos en curso, no puede ser una persona idónea para lanzarse y erigirse como autoridad regional. ¿No le parece? Así es. ¿Qué se puede hacer? Porque el Tribunal Constitucional, doctor, declaró, si mal no recuerdo, por ejemplo, a los también que han cumplido ya una condena por delitos serios, declaró inconstitucional que ellos no puedan volver a postular. Y yo creo que ahí sí el Tribunal Constitucional se ha equivocado tremendamente y debería en todo caso hacerse una norma que prohíba a aquellos que han sido sentenciados y que han cumplido una condena, por lo menos por un periodo de 10 a 20 años, ¿no? Si bien es cierto, quizás no evitar que postulen de por vida, pero por lo menos un periodo considerable, ¿no? Miren, yo considero en general que toda persona que ha sido condenada por un delito, y en particular aquellas que han sido condenadas a delitos contra el Estado, llámese corrupción, colusión o cohecho o lo que fuera, deben ser rehabilitadas. Deben volver a ejercer sus derechos ciudadanos, menos el volver a la política. Yo soy partidario de la muerte política. ¿Eso qué significa? Que toda persona condenada por delito doloso contra la administración pública en cualquiera de sus modalidades tiene que prohibirse el regreso a cualquier instancia del poder público, sea de carácter electoral o sea de carácter delegado. Así no puede ser ni gerente, no puede llegar ni como decir, para parafrasear a un presidente, ni guachimán de un ministerio debe llegar a ser. Que siga haciendo su vida, si le gusta la vida política, pues que la haga como un militante más de un partido, pero jamás ocupe un cargo de poder, de ninguna naturaleza. Esa es la muerte política, ¿no? Y además, para complementar, la tecnología en estos momentos ya nos da herramientas capaces de identificar, por ejemplo, cuando una persona está mintiendo. Y todo representante político y toda persona que ejerce un cargo público con manejo de recursos o con capacidad de decisión para otorgamiento de recursos, tiene que pasar por las pruebas del polígrafo, los detectores de mentiras. En Estados Unidos, por ejemplo, los agentes del FBI
Todos están obligados una vez al mes, creo, o cada 3 meses, si no me equivoco, a pasar por pruebas de polígrafo para ver si son corruptos o no. Desde el director del FBI hasta el agente más nuevo de esa institución. Acá tenemos que hacer lo mismo. Desde el presidente de la República hasta el último gerente local tiene que pasar por pruebas de ese tipo para ver si está o no siendo objeto de corrupción, porque lamentablemente la realidad no se nos obliga a ello. Lo que trata es ser creativo y ser audaz, ¿no? Correcto. Si queremos acabar con estas lacras de nuestra política. Moviendo un poco la conversación, está muy interesante, creo, y al tema constitucional. Creo que hay muchas voces por ahí que decían que el Perú exige una nueva constitución, y hay otros que dicen, bueno, pues si ya la constitución se reforma cada día, ¿no? Cada congreso que llega reforma la constitución. ¿Cómo ve usted esos cambios constitucionales? ¿Hay cambios constitucionales que son necesarios y urgentes a su juicio? Y si es así, ¿cuáles serían? Miren, si algo nos demuestra la historia, que lo único permanente es el cambio. Las constituciones deben ser objeto de reforma de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, hablemos de manera un poco más técnica. La Constitución tiene dos partes: la parte dogmática, que son los derechos fundamentalmente, y la parte programática o institucional, que son las instituciones. Las instituciones tienen que ayornarse, es decir, adecuarse a las circunstancias al momento en el cual el contexto cambia, ¿no? Pero eso no significa hacer procesos constitucionales que paralicen un país, sino hacer propuestas bastante concretas respecto a qué aspecto, por ejemplo, hay que reformar. Por ejemplo, yo soy partidario de que el derecho de veto presidencial suponga que cuando un presidente observa una ley y esta regresa al Congreso, para que el Congreso la apruebe, tiene que hacerlo con votación calificada y no simplemente con una votación por mayoría simple. Porque entonces el veto presidencial está pintado en la pared. Segundo, no puede haber censura ministerial en el Congreso. Eso solamente es práctica de regímenes parlamentarios. Más aún, los ministros ni siquiera se deben llamar ministros, porque ese también es un lenguaje de sistemas parlamentarios. Lo que debe haber son secretarios de los diferentes sectores, pero no ministros. Porque los secretarios son como tales, son básicamente delegados del presidente que los elige para que ejerzan un sector, y fuera en un sector. Correcto. Tercero, el Congreso tiene que acabarse con las leyes declarativas. Yo estaba en el Congreso, he visto centenares de horas hombre y de dinero público de los contribuyentes perdido en el debate de leyes declarativas que no sirven absolutamente para nada, o de mociones de saludo a determinado distrito por su aniversario. El Congreso no puede ser libérrimo en el aumento de sus haberes o sus gastos. Hay que ponerle un límite a ello. En este punto, doctor, en el tema del Congreso, si me permite, creo que hay una tarea muy grande, ¿no? En países como Estados Unidos, por ejemplo, el Congreso produce mucha información útil y valiosa que los congresistas se valen para poder hacer respetar sus derechos y para poder fiscalizar adecuadamente a las demás instituciones, ¿no? En el Perú, nuestro Congreso, lamentablemente, el sistema de investigación es muy pequeño, ¿no? Es un grupo de 3 o 4, es muy pequeño en realidad. Sí. Y por lo tanto, casi siempre estamos usando la información que el Ejecutivo provee. Por lo tanto, no hay una reflexión seria y profunda respecto a la información que realmente se cuenta y se dispone, ¿no? Creo que ahí habría necesidad también de tener un cambio bastante importante para que se pueda tener información mucho más precisa, mucho más fresca y mucho más menos sesgada en todo caso, porque se sabe que normalmente los gobiernos, cada gobierno pues va a maquillar de todas maneras sus cifras para poder parecer mejor ante la población, ¿no? Así es. Doctor, ya estamos casi llegando al final de este programa, pero yo quería decirle en todo caso su reflexión. Sabemos que actualmente el Perú, más del 90% de la población está insatisfecha con la democracia. Evidentemente eso es preocupante y creo que este pequeño espacio es un espacio en donde podemos ir pensando estas cosas, podemos ir reflexionando y en todo caso permitir que personalidades como usted y como muchos otros más, que hay mucho en el Perú, pero que lamentablemente no siempre se les ha dado los espacios que se merecen para poder hablar y construir en democracia y desde la libertad, que creo es fundamental para poder seguir construyendo el país. ¿Usted es un optimista, un pesimista? ¿Cuál es su mensaje, doctor, para la juventud que seguramente... Bueno, acá yo parafrasearía a Alfredo Bryce, ¿no? Que dice, yo soy un pesimista, pero que quiere que las cosas salgan bien. Y creo que van a salir. Yo creo que no van a salir bien. No van a salir bien. Muchísimas gracias, doctor, y le comprometo pues a seguir dialogando estos temas que son
a mí me apasionan en realidad y que creo que son muy necesarios realizar la discusión para poder seguir aportando desde el lado del pensamiento y la discusión académica. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Norman. Para cuando tú quieras. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.